Muy buenos días. Es un gusto estar aquí nuevamente celebrando un coloquio más de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad. Anualmente, la Red de Museos para Atención a Personas con Discapacidad invita a profesionales de museos, promotores culturales, personas con discapacidad y público en general a participar en el coloquio Discapacidad y Acceso a la Cultura, en el que se abordan temas de actualidad, compartimos experiencias e invitamos a la reflexión en torno al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. En esta ocasión, el tema a tratar es emprendimientos culturales desde la perspectiva de la discapacidad. La intención es dar a conocer los retos que enfrentan las personas con discapacidad, sea de manera individual o colectiva, para iniciar emprendimientos de proyectos culturales, así como las aportaciones que dichos proyectos representan. Tenemos el gusto de estar acompañados de personas que han trabajado muy duro, que han sacado proyectos desde hace mucho, algunos ya con bastante experiencia, otros bastante más jóvenes, pero que se han dado a esta tarea. Los participantes, los voy a nombrar a las y los participantes. Tenemos la compañía, el agrado, bienvenida a Taide Buenfil Garza de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, de CONFE, a Judith Boyar Martínez de Domus del Instituto de Autismo, a Marco Antonio Santos Trejo de la Cafetería Resiliente, a Karina Solís Santamaría, Expreso Danza Express, a Ernesto Pérez, La Corazonada Visual. Este es un proyecto particular porque este no es de México, es de Costa Rica. Tenemos un invitado de Centroamérica que nos comparte esa experiencia de lo mucho que también se está haciendo en otros lugares. Como moderadoras, pues tenemos a nuestras compañeras Ana Laura Peña del Museo del Estanquillo, a Nadia Oliva Vázquez del Museo de San Carlos, y nos acompañan en la interpretación en lengua de señas mexicana, Centeo Mendoza y Brenda Morán. Es un gusto que estemos aquí reunidos, que aquellas personas que nos puedan ver, que nos estén viendo o que nos vayan a ver en un rato, porque sabemos que a veces los horarios, el trabajo está complicado, pero tenemos la confianza de que va a quedar un material muy interesante y pues muy también con muchas aportaciones. Queremos agradecer el apoyo al Instituto AIM Discapacidad, al Museo de las Constituciones de la Dirección General de Difusión de las Humanidades por su apoyo en la realización de este evento. Mi nombre es Alejandra Betancourt, yo estoy a cargo de los servicios educativos del Museo de las Constituciones y pues nada más voy a estar en este caso apoyando en la logística de la transmisión. Mis compañeras Ana Laura y Nadia van a ser las moderadoras y son ellas las que toman en este momento la palabra para hacer la lectura de las semblanzas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentas de que estemos de nuevo reunidos, aunque sea de manera virtual, para seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad. Y entonces vamos a empezar con la presentación de nuestros participantes. Yo les voy a leer la semblanza de Taide Buenfil, de CONFE. Ella es egresada como arquitecta de la Universidad de Anáhuac con una maestría en responsabilidad social y estudio de doctorado por la misma institución. Es docente en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, con la materia de accesibilidad y diseño universal desde 1998. Y fundadora del Seminario de Accesibilidad y Diseño Incluyente. Ha impartido clases en diversas universidades a nivel nacional. Es colaboradora en la investigación y edición de diferentes documentos sobre accesibilidad de nuestro país, siendo invitada como conferencista a nivel nacional e internacional con el tema de arquitectura e inclusión por diferentes gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas. Ha trabajado en el sector público, privado y en la academia. Actualmente es directora general de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE. Bienvenida. Y a continuación, mi compañera Nadia nos presentará a otro de los participantes. Buenas tardes, gracias Ana. Y bueno, voy a presentar a la maestra Judith
Bayar Hernández, que es la directora general de Domus, Instituto del Autismo. Ella es psicóloga por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en psicoterapia cognitiva y conductual. Es responsable de la planeación estratégica de la institución, impulsora de distintos programas de atención y servicio para personas con autismo y sus familias, logrando así que la institución ofrezca en todo momento acción y atención de vanguardia. Líder de la primera campaña de fortalecimiento y procuración de fondos 2021 de la institución. Ha consolidado con ayuda del equipo de expertos de la institución un exitoso modelo de atención único en México. Fue cofundadora de la Sociedad Mexicana de Autismo, SOMAC, y de la Federación Latinoamericana de Autismo, FELAC, así como secretaria honoraria de la Confederación Interamericana de la Inclusión Internacional. Es miembro del Comité Científico de Domus, expositora en congresos nacionales e internacionales y docente de Campus Domus. Está certificada con la norma ECO 217 para la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Autora de la guía práctica ABC del autismo. Coautora de artículos con Juan Hernández Mosti y que han aparecido a través del simposio Medical Information progresivo y de análisis en el 2018. Además, ha tenido asistencia tecnológica y secretaria de Educación Pública aquí en México. Gracias. También está con nosotros Marco Santos Trejo, Marco Antonio Santos Trejo. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos. Es cofundador de diferentes organizaciones, iniciativas y proyectos sociales vigentes. Ha participado como ponente en foros, congresos y conservatorios sobre economías solidarias, inclusión laboral y psicología social comunitaria. Actualmente se desempeña en Proyecto Resiliente SC, organización de la que es cofundador. Este es un proyecto encargado de la inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva a través de espacios de cafetería, la formación de redes de productores y prestadores de servicios con alguna discapacidad y la generación de comedores comunitarios para familias migrantes jornaleras. Además, es tallerista y asesor en temas de emprendimiento social, economía social, psicología social e inclusión. Muchas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Ok, gracias, Anita. Y voy a presentar a Janet Karina Solís Santamaría, egresada del Centro Universitario de la Danza, CUD, con las carreras de diseño coreográfico y danza terapéutica. Es integrante de la Asociación Mexicana de Danza Terapéutica. Su experiencia en el trabajo con personas con discapacidad radica en el impulso artístico y emocional que se ha vislumbrado en apoyo terapéutico, coreográfico e interpretativo. Verano Teletón en Teletón Estado de México. Proyecto Diversidad Cuerpos sin Fronteras. Premio Jóvenes Creadores del Estado de México. Terapeuta, docente, tallerista y bailarina en danza inclusiva. Ha creado Danzalud, Sensodanza, Terapia AC, así como la danza inclusiva de bailarines con discapacidad motriz y convencionales. Ha creado proyectos, gestora, organizadora y promotora cultural inclusiva para eventos como el Movimiento de las Personas con Discapacidad, en el cual también se ha desarrollado por 5 meses de integración en ensayo y montaje coreográfico a más de 70 personas con y sin discapacidad motriz sensorial, cognitiva, intelectual y psicosocial, cuyo resultado final es la presentación de un flash mob en el Monumento a la Revolución. Gracias. Continuamos con la siguiente persona. Ponente, perdón. Y finalmente, pero no por ello menos importante, nos acompaña desde Costa Rica Ernesto Pérez Ramírez. Él es actualmente labora en el Ministerio de Cultura y Juventud. Es un gestor sociocultural regional en la Dirección de Gestión Sociocultural, en la que se desempeña como gestor de proyectos culturales, supervisor de proyectos y de fondos concursables en relación a los ejes de patrimonio cultural, inmaterial, desarrollo cultural y social a nivel regional. A partir de julio de este año,
Está incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía y Ciencias y Artes. Y bueno, él ha sido profesor, mediador, y ahora nos viene a presentar un proyecto muy, muy interesante que tienen allá en Costa Rica. Entonces, bueno, una vez que hemos presentado a nuestros ponentes, vamos a empezar con la primera pregunta. Por favor, Nadia. Disculpen, ¿cómo inició sus proyectos? ¿Cuándo empezaron? ¿Nos podrían explicar cómo empezó cada uno de los proyectos, cada una de las organizaciones, las ONGs? ¿Nos podrían dar esta explicación, por favor? ¿Podría ser en primera instancia? ¿Sí? Judith, pues, ¿nos podrías comentar de Domus, por favor? Claro, con mucho gusto. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues brevemente les cuento, Domus surge por la necesidad de unas cuantas familias. Quizás muchos de ustedes saben lo difícil y complejo que es el abordaje y atención del autismo. Domus surgió hace 42 años. Y en aquellos años el conocimiento del autismo era muy escaso en nuestro país y en general en el mundo. El autismo y el estudio del autismo tiene pocos años. Entonces eso ha marcado un poco la historia de muchas organizaciones, entre ellas Domus. Y Domus surgió así, como un proyecto de 3 familias que se acercan a un especialista, doctor de la UNAM, al doctor Héctor Ayala, y que deciden crear una pequeña organización. Con los años, Domus se fue perfilando y especializando en autismo. No nació exclusivamente para atender autismo. Hoy en día sí, nos transformamos en una organización que nuestro foco principal es la atención de las personas con autismo y sus familias. Y a lo largo de todos estos 42 años fuimos creciendo. La población nos fue indicando qué hacer. Fuimos construyendo servicios. Y lo que sí me gustaría comentar es que tanto Domus como cualquier organización que trabaja con la población que tiene autismo, nos enfrentamos a una carencia bien fuerte, que es la formación de gente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que captar a personal, nosotros tenemos que capacitarlos, nosotros tenemos que hacer todo porque no hay en el país gente que ya simplemente yo la busque y diga, pues vénganse a trabajar con nosotros. Tenemos que hacer todo el proceso. Y bueno, pues así es, y lo seguimos haciendo. Y hoy en día, pues Domus es una institución que se transformó en un instituto, pero nuevamente fue como la necesidad. La necesidad nos fue llevando. Ojalá hubiéramos dicho desde el primer día, queremos hacer esto, queremos llegar a tal lado y queremos construir esto. Realmente se fue dando, y se fue dando por la necesidad. Entonces, pues, hoy nos transformamos en el 2011 en un instituto, modificamos nuestro nombre, el nombre original de Domus era Centro Educativo Domus, y hoy somos Domus Instituto de Autismo, y como un instituto buscamos 3 líneas de acción bien importantes, que es obviamente la atención de la población que tiene este trastorno, desde bebés, diagnóstico, hasta adultos, con toda la gama de servicios y todo el acompañamiento que requiere esta población. El otra línea de acción es la formación, capacitación y difusión de este tema, por lo que mencioné al principio. Y finalmente, estamos haciendo nuestros pininos siendo un centro de investigación. Básicamente es lo que hace Domus, y pues aquí estoy muy contenta de compartir con ustedes. Muchas gracias, Judith. Zaide Buenfil, ¿nos podrías también comentar cómo fueron sus inicios y cuáles son sus objetivos? Claro que sí, buenos días y mil gracias por estar aquí con todos ustedes. Y pues con gusto les comento que CONFE inicia hace 43 años, no, 44 ya, que empezamos puede ser la misma situación, yo creo que fue una necesidad de padres de familia
por lograr la inclusión y por ver el desarrollo de sus hijos con discapacidad intelectual. Entonces aquí estas padres de familia que preocupados se ocupan por ver el hasta dónde podrían llegar sus hijos, que el tener una discapacidad intelectual no implica el que tenían que estar dentro de sus hogares o tener que estar, digamos que ser cuidados y atendidos y dependientes de la misma familia, sino que como cualquier persona tenemos habilidades que hay que potenciar las que tenemos para podernos incluir. Entonces, con esta gran misión, y yo diría con una visión muy futurista, porque sigue siendo actual, en donde lo que se ve es la calidad de vida de sus hijos a través del desarrollo y con un enfoque en derechos humanos. Y estamos hablando de los 70s, ¿no? Entonces fue como una gran visión, y aquí es parte de lo que nos trae, es cómo buscar, y aquí fue un cambio cultural, ¿no? Es cómo podemos empezar a ver, a cambiar esa visión de la persona con discapacidad como alguien que requiere o que debe de ser dependiente por los apoyos que necesita, a alguien que puede desenvolverse, y por eso es muy importante, empieza a trabajar al interior con atención directa a las personas con discapacidad para ver nuevas prácticas buscando la capacitación sociolaboral. Entonces tenemos intervención temprana como atención directa para chavitos y pequeños, después se busca la inclusión educativa de estos pequeños, y posteriormente se brinda la atención, la capacitación sociolaboral, por medio de la cual se incluyen a un trabajo y se ve todo el enfoque en general de la persona. Ese es uno de los elementos. El otro, que es el que somos, como lo mencioné, una confederación. Empiezan a trabajar con organizaciones a nivel nacional para dar y lograr este cambio cultural. Y el cambio cultural implica desde trabajar con vinculación interinstitucional para lograr políticas públicas con enfoque de inclusión y derechos humanos, hasta organizaciones para brindar estas mejores prácticas y que tengamos el apoyo para poder trabajar juntos por esta inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Taide. Marco Antonio, con la Cafetería Resiliente, ¿nos podrías también comentar tus inicios y tus objetivos? Gracias. Perdón, creo que todavía no me acostumbro a la tecnología, aún así. Pues bueno, Proyecto Resiliente nace como un proyecto universitario, saliendo de la Facultad de Psicología. Nosotros como egresados queríamos plantear diferentes proyectos sociales. Habíamos trabajado ya en temas de economías solidarias y de espacios de cafetería antes. Sin embargo, una de mis compañeras propone un modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad, para hacer que los proyectos de cafetería fueran mucho más circulares. Si bien ya se estaban trabajando en temas como en becas para estudiantes de escasos recursos, apoyos a diferentes comunidades que de alguna u otra forma tenían diferentes dificultades, pues bueno, este planteamiento nos hizo empezar una búsqueda de personas que estuvieran involucradas en el tema, que tuvieran muchísima más experiencia con nosotros. Tuvimos el gusto de conocer el trabajo maravilloso que hace CONFE, nos recibieron con las puertas abiertas, nos explicaron durante todo un día cómo le hacían ellos para poder integrar modelos de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual. Nos vinculamos con el Departamento de Educación Especial del Estado de Morelos, con organizaciones que trabajan con familias, con personas con discapacidad, con el Sistema Nacional de Empleo. Empezamos a hacer alguna red que nos pudiera proporcionar, digamos que toda la calidad que necesitaba tener el proyecto para poder abrir las puertas de manera positiva. En aquel momento nos planteamos el poder ser la primera cafetería de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y auditiva en Morelos. Lo logramos en ese momento. Era un espacio, por ejemplo, que era una galería anteriormente. Decidimos respetar que siguiera siendo una galería, pero ahora con un enfoque distinto, que fuera
una galería donde expusieran artistas que tuvieran algún tipo de discapacidad, artistas plásticos, fotografía, música. Entonces ha sido un espacio que de alguna u otra forma se ha ido modificando también con el tiempo y que ha hecho como experiencias muy enriquecedoras para todos. También nos planteamos con los excedentes poder financiar diferentes proyectos sociales y pues bueno, básicamente se fue formando, digamos, también de las circunstancias que nos iban dictando el momento y también la pandemia, que será un tema que abordaremos seguramente en un momento, pero bueno, nace justamente yo considero de las experiencias y las vinculaciones con los diferentes sectores que tenían muchísima experiencia ya trabajando en el tema. Y bueno, poco a poco hemos hecho que el espacio siga creciendo. Muchas gracias por habernos indicado esto. Y bueno, en siguiente instancia tenemos a Karina Solís, que nos va a hablar sobre Expreso Danza. Igual, también la misma pregunta, tus inicios y tus objetivos. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos. Un honor estar compartiendo con ustedes este diálogo. De verdad es un honor para mí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, comenzaré a platicarles un poquito de Expreso Danza Express. ¿Y cómo nace? Pues nace primero con el impacto que en mí causa de pronto este tema cultural de que hay ciertos estereotipos, ciertos estigmas que se les ha implementado a la danza, como la colocación de los cuerpos, las formas de los cuerpos. Y lo experimenté primero en cabeza propia. Yo soy una persona chaparrita, no soy muy alta, y me pasaba mucho que me decían que a lo mejor no podía dar ciertas funciones, no podía hacer ciertos parámetros escénicos, pues por mi estatura o porque a lo mejor no cubría las necesidades corporales que requerían en ese momento y los términos. Y entonces comencé a hacerme una pregunta muy interna y también hacia el público de si es verdad que para ser una bailarina o para hacer danza se necesitan cuerpos perfectos, cuerpos que tienen que estar completamente estereotipados. Y entonces empecé con una exploración que comenzó con bailarines convencionales, pero que no estaban pegados a la línea de la danza. Y fue muy interesante descubrir cómo realmente no, de lo que el cuerpo expresa, lo que la emoción está dentro y lo que desarrolla es lo que realmente vale. Y entonces fue así que abrí mis puertas a todo tipo de personas que quisieran expresar y desarrollar su emocionalidad a partir de la danza. Y pues tenemos todo tipo de discapacidades en esta compañía. Tenemos danza motriz, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial también, discapacidad sensorial. Y bueno, ha sido muy interesante justamente el trabajo que hemos explorado a partir de las fortalezas de uno enriquecen al otro y las debilidades del otro fortalecen al otro también, y hacemos un colectivo en el que nos formamos un grupo que es completamente funcional por el tema de que este equipo desarrolla e impulsa lo que podemos dar a partir de descubrir nuestro cuerpo y además conjugarlo en escena y hacerlo así más expresivo, más emocional. Y pues afortunadamente hemos pisado escenarios importantes como el Centro Nacional de las Artes, el Teatro de la Ciudad, nos fuimos de gira a Guadalajara. Hemos estado abriendo este parámetro y buscando que realmente no se nos vislumbre como una compañía de danza inclusiva, sino como una compañía de danza, que realmente es eso. El tema es, somos personas y podemos expresarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y bueno, por último, vamos a escuchar a Ernesto Pérez, que nos va a hablar sobre Corazonada Visual, su inicio y sus objetivos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, un gusto saludarles desde Costa Rica. Muchas gracias por recibir, acoger de pronto una propuesta de un espacio un poquito largo, pero de un esfuerzo muy grande, muy importante. La Corazonada Visual surge como proyecto, ahora es un programa donde parte de un contexto académico, esto era parte de mi proyecto de graduación, que se transformó en un proyecto y luego un programa, donde iniciamos planteando estrategias hacia dos líneas. Una, la profesionalización de artistas visuales con discapacidad, y la segunda, un núcleo educativo en donde los artistas con la discapacidad fueran los que establecieran, impartieran los talleres
de formación artística y educativa a población con su misma condición. De eso surgen varias exposiciones que fueron absolutamente y completamente sensoriales, desde el estímulo sensorial, aportando diferentes vertientes. Iniciamos con discapacidad visual. Tengo un compañero que fue el que me acompañó en el proceso, con su visión de retinosis, retinopatía degenerativa, y a partir de ahí fuimos estableciendo el camino. Y bueno, nos fuimos transformando poco a poco, en donde fuimos estableciendo diferentes herramientas para trabajar con áreas educativas en museos, para repensar el ejercicio de los museos en las prácticas educativas e inclusividad. Y bueno, a partir de ese momento fue cuando precisamente esto era algo muy innovador en nuestro contexto, porque empezábamos a articular estrategias e iniciativas que articulaban el núcleo de arte y el núcleo de discapacidad. Entonces, no, eso realmente no se había articulado propiamente en nuestro país. Hay diferentes entes. Nosotros iniciamos como una iniciativa de educación no formal, y de pronto la educación formal nos fue llamando para poder guiar sobre procesos de formación artística en discapacidad. Y bueno, ahorita justamente en este momento somos el programa que pertenece a la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas de Costa Rica. Y a partir de ahí generamos lo que es la primera exposición de artistas profesionales con discapacidad en el país. Entonces, una exposición que se hace bajo una curaduría es de los mismos artistas con discapacidad, porque ahora tenemos discapacidad psicosocial. Entonces, tenemos una visión de 4 artistas, un núcleo que va hacia su profesionalización. Es la primera vez que se hace un ejercicio museográfico de este tipo, y precisamente ahora son los mismos artistas los que están capacitados como talleristas para impartir talleres de accesibilidad y talleres de legislación y discapacidad a través de herramientas y procedimientos artísticos. Me da mucho gusto de verdad estar acá y compartir y socializar con todos ustedes. Muchas gracias. Cedo mi palabra a Ana. Gracias. Antes de continuar con la segunda pregunta, queremos contarles que tenemos aquí con nosotros a Luz Helena Sánchez, que nos dice que qué bonita semblanza la de Karina. También está con nosotros Michelle Sarabia, que nos dice: un honor conocer sus proyectos a favor de las personas con discapacidad dentro de la cultura como parte de los derechos humanos de las mismas personas con discapacidad. Saludos, y nos escuchan desde el Libro Ciego. Y Luz Helena nos comenta: excelente formación de formadores, sobre todo desde la visión de las personas con discapacidad. Entonces, la gente nos está viendo, está aquí acompañándonos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que como bien nos decía Ale y lo comentaba Marco, queremos saber cómo sobrellevaron desde su emprendimiento de arte y su emprendimiento laboral la pandemia. ¿Qué tan complicada fue para ustedes como emprendimiento estos pues 2 años y medio que llevamos ya más o menos en esto? Entonces, ahora vamos a empezar al revés. Ahora, Ernesto, por favor, compártenos tu experiencia, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi experiencia, tal vez para entrar un poquito ahí porque yo no mandé una reseña curricular, yo mandé todo. Bueno, yo soy licenciado en Enseñanza del Arte y Comunicación Visual, y bueno, esa es una carrera que tiene muchas vertientes, muchos perfiles de salida, pero vengo vinculándome desde el ámbito de la gestión cultural y el ámbito museístico desde hace ya varios años. Sin embargo, y esto les doy crédito a ustedes, yo estuve 2 años en México, precisamente trabajando en el área social del MUNAL, donde me impresionó mucho realmente el tema de pensar en audioguías, pensar en recursos accesibles para una lectura propiamente de los espacios, no solo a través de las exposiciones, sino a través del mismo inmueble como tal. Cuando yo regreso a mi país, la búsqueda de referentes en relación a estas prácticas era muy compleja, muy difícil de encontrar,
No significa que no lo hubiera. Nosotros tuvimos lo que fue el Museo Formas, Espacios y Sonidos, que fue acompañado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles para hacer una mediación y un establecimiento de cómo debía funcionar un museo absoluto y completamente sensorial. Y bueno, ese fue uno de los principales referentes. Sin embargo, en la pedagogía hay una cuestión crítica que dice que nosotros no podemos plantear lo que la otra persona necesita, sino conversar con la otra persona sobre qué es lo que se necesita. Entonces, el programa o el proyecto inició como una herramienta consultiva en donde empezábamos a hablar con artistas con diferentes discapacidades de cómo deberíamos impartir las cosas, cómo deberíamos dar los talleres, cómo deberíamos hacer exposiciones y cómo plantear un diálogo y una dinámica. Entonces, siempre quisimos o queremos siempre hacerlo de una manera consultiva, porque precisamente en el tema del programa es precisamente el empoderamiento desde la visión y el diálogo artístico y desde la individualidad. Entonces, desde esa particularidad en donde no se trata de enseñarles a imitar un lenguaje artístico, sino la promoción más bien de un lenguaje artístico individual, en donde se visibilicen todos sus lenguajes, donde se visibilice en el tema psicosocial, por ejemplo, de Augusto, que es uno de nuestros artistas, el tema, por ejemplo, de las dosis en los contextos psiquiátricos de internamiento. Entonces, ¿cómo se visibiliza eso en la pintura? Es algo muy difícil, muy duro, muy complejo, pero que lo materializa. Entonces, o cómo se visibiliza el color en la retinosis pigmentaria de Joffrey, que es otro de nuestros artistas. Entonces, el proyecto tiene ese eje, que es un eje constructivo que se hace por y para los artistas con discapacidad y la formación de artistas jóvenes o emergentes con discapacidad a partir de esos artistas profesionales que ya van haciendo su trayectoria, van haciendo su proceso. Entonces, por ahí va más o menos la experiencia y agradecer, porque también en las experiencias de afuera siempre tenemos que salir a otro lado para ver las perspectivas de fuera, cómo eso nutre, cómo puede aportar a los proyectos desde aquí. Gracias, Ernesto. Cari, ¿nos compartes tu experiencia, por favor? Muchas gracias, claro que sí, pues en pandemia lo que ocurrió, las primeras ocasiones que retomamos ensayos en Zoom fue una fiesta, porque discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz en un cuadrito de Zoom para bailar fue muy interesante porque el que no escuchaba, el que no veía, el que y entonces el darme cuenta justamente de estas fortalezas de, a ver, yo te explico, el de discapacidad visual explicando la discapacidad auditiva, buscando la manera de que en esta parte nos englobáramos y nos apoyáramos en las fortalezas, fue que descubrimos justamente y potencializamos lo que significa la compañía, ¿no? Que realmente no importa tanto las condiciones que tenemos corporales, sino lo que podemos expresar y cómo podemos desarrollarlo. Entonces, si bien al principio fue complicado, fue complejo, porque además el arte también involucra mucha presencialidad, ¿no? No es lo mismo ver un cuadro en una revista o que llegar a una exposición en un museo y ver un cuadro en vivo, o ir al teatro, ir al cine, no es lo mismo que verlo en una pantalla chiquita y un cuadrito pequeño. Entonces, y nosotros también como bailarines, como ejecutantes, el empezar a también encontrar nuestra energía y poder como conjugar nuestra energía también es importante y es interesante, pero creo que a nosotros nos fortaleció muchísimo el poder descubrir cómo podemos adaptarnos. Creo que fortalecimos esta idea de la adaptación y realmente nos impulsó justamente a también explorar otros campos, como comenzar a dar talleres, cursos, conferencias. Entonces ellos comenzaron a dar sus clases. Ya tenemos un maestro consagrado de Zumba, que es Obed, que tiene síndrome de Down.
Y pues todos empezaron a compartir sus experiencias también de cómo estaban viviendo la danza, cómo están haciendo todo, cómo lo vibran, cómo lo llevan. Hicimos un taller que afortunadamente nos fue muy bien, donde lo tomaron psicólogos, lo tomaron pedagogos, lo tomaron maestros, y todo fue dado por ellos, por los chicos con discapacidad. Y entonces fue bastante gratificante el darnos cuenta que no nada más somos una compañía de danza, sino también tenemos mucho que aportar a nivel de nuestras experiencias. Y digamos que el grado más complejo que ahorita estaremos pasando post pandemia ha sido el tema de recapitalizarnos, porque si bien al principio de nuestros pasos comenzamos a generar nuestro cochinito expreso a partir de nuestras funciones, porque poco a poco se nos pagaba, poco a poco se nos daban oportunidades, pues en pandemia obviamente eso se acabó, y ahora el volvernos a recapitalizar, el volver a adquirir economía para que podamos desarrollar nuestro arte ha sido bastante complejo. De hecho, para la gira que comenté en Guadalajara, fue difícil poder asistir, poder hacer. Entonces, pues caímos en donde pudimos, mucha gente nos apoyó, nos abrió sus puertas, nos abrió su corazón, nos abrió sus casas, nos abrió sus puertas de restaurantes para poder apoyarnos y ayudarnos. Entonces, digamos que creo que esto a nivel mundial y a nivel social, el tema de volver a recapitalizar proyectos ha sido un poco complicado, pero pues seguimos adelante y seguramente pronto podremos vislumbrar otros panoramas. Muchas gracias, Cari. Sí, tiene razón, nos hemos tenido que transformar y que movernos a otros espacios muy distintos, pero aquí seguimos al pie del cañón. Marco, por favor, si gustas compartirnos tu experiencia. Claro que sí. Para nosotros fue desastroso en términos, bueno, en muchos términos en realidad, porque nosotros estábamos abriendo nuestra cafetería en enero del 2020 y para marzo teníamos que cerrarla. Al estar dentro de un espacio público, como era un cine, como es un cine, el cine cerró automáticamente, ¿no? En aquel entonces nos habían dicho por todas partes que era cuarentena, no sé si recuerdan, pero entonces nosotros dijimos, bueno, el proyecto tiene la capacidad de sostenerse durante esos 40 días con la aplicación de sueldos y todo lo que significa la relación laboral, ¿no? Y nos fuimos de alguna otra forma, sí, trabajando en otras cosas, pero confiados en que esto no se alargaría tanto como pues todavía continúa, ¿no? Entonces, más o menos para el día 50 estábamos en quiebra completa, habíamos cerrado ya 2 espacios de cafetería que estaban vinculados a otros proyectos sociales. Uno, por ejemplo, a un comedor comunitario para niñas y niños que son hijos de migrantes jornaleros, que acuden al corte de caña acá a Morelos todos los años. Un programa de becas para estudiantes de escasos recursos en la Universidad del Estado. Entonces, digamos que eso hizo que el proyecto de alguna u otra forma colapsara económicamente, pero que también nos planteáramos algo que no estaba en el panorama, que era la diversificación del propio proyecto. Entonces, intentamos sostener el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad porque entendíamos el valor histórico, la importancia de poder seguir abriendo espacios de inclusión laboral. Entonces ofrecimos cursos de lengua de señas en línea, vendimos playeras, termos, tazas, adelantamos ventas al otro año con bonos solidarios, vendimos, no sé, ya hasta nos parece chistoso, pero alitas a domicilios, cosas que ya estaban como completamente fuera, pero que eran como parte de, digamos, esta vocación de todo el equipo de Resiliente por hacer que el proyecto pudiera continuar. Y así permanecimos un año completo. Cuando quiebra una de las sucursales, el propio proyecto de inclusión laboral adopta todo el comedor comunitario para los niños y las niñas, que son hijos de migrantes jornaleros, y empezamos a hacer red con otras organizaciones que también estaban buscando las maneras de poder continuar. En base a ese equipo es que pudimos de alguna forma como ir sorteando toda la pandemia, todas las deudas que generó la propia pandemia. Pero digamos que fue o sigue siendo un panorama de muchísimo aprendizaje. Nos permitió de alguna forma movernos de la base en la que ya estábamos trabajando para poder sostener el proyecto, no perder ninguno de los espacios de nuestros compañeros que tienen algún tipo de discapacidad y pues también tener ya una perspectiva hacia futuro. De alguna forma, yo creo que quienes nos ayudaron completamente a sostener el proyecto fue la solidaridad de las personas, de las comunidades que fueron conociendo el proyecto y que si salíamos a vender algo o ellos lo compraban, ¿no? Si había una iniciativa, la vinculaban
otras organizaciones, en redes sociales nos ayudaron muchísimo a llegar a otros espacios. Entonces, yo creo que lo que pasó en pandemia fue eso, despertó muchísima solidaridad al proyecto y pues bueno, continuamos. Muchas gracias, Marco. Qué interesante justo saber cuánto nos vino a mover y a sacarnos, como tú dices, de nuestras bases, de nuestra zona de confort y de repente tener que empezar a buscar opciones para que estos proyectos siguieran adelante. Judith, si gustas compartirnos la experiencia, por favor, de Domus, que fue un poco distinto porque aquí fue cerrar clases y escuela, instituto y todo lo demás. Entonces, cuéntanos, por favor. Claro. Sin duda, escucharlos y recordar la pandemia marca un antes y un después para todos nosotros y para todo el mundo, ¿no? Personalmente tuve la desfortuna de experimentar la muerte del fundador de Domus. Entonces, era mi hermano. Entonces, sí, fue una crisis espantosa, desde lo personal, lo social, lo institucional. Obviamente, veníamos planeando un congreso internacional para celebrar en el 2020 los 40 años de Domus, y todo fue tan fuerte y tan crítico. El sistema educativo se cerró. Entonces nosotros tenemos un programa muy completo de inclusión educativa desde kinder hasta universidad. Entonces, todos nuestros usuarios se quedaron sin nada. El sistema educativo no contempló a las personas con discapacidad en las estrategias de rescate. Esa es la verdad. Entonces tuvimos que improvisar. Tristemente, nosotros tenemos un taller de artes plásticas y teníamos un taller de elaboración de chocolates y cosas así como para tener espacios de formación laboral que nos permitiera el orden, la estructura, la tolerancia de estos muchachos. Y en el taller de arte, con una tallerista extraordinaria, pues lo tuvimos que cerrar, punto. O sea, no había como la población con autismo a distancia, ¿no? Si presencialmente nos cuesta mucho trabajo, a distancia no teníamos idea. Y como muchos de ustedes lo han mencionado, tuvimos que desarrollar mucha creatividad. Mucha de nuestra población también, nos dijeron los papás, con permiso, regresamos cuando acabe la pandemia. Pues no ha acabado, ni va a acabar, tenemos que seguir cuidándonos. Mucho personal de Domus también nos asustaba toda esta circunstancia. En fin, veníamos de haber realizado un proyecto bien bonito que se llamó Ecos del Autismo, que fue la primera iniciativa que tuvimos en un escenario precioso en la colonia Roma, en Casa Tonalá, de estas casas viejitas ¿no? Y ahí pusimos una muestra de lo que sabíamos hacer. Entonces, pintura, ¿no? Un poco de, ¿cómo se llama esto? Escultura, fotografía, y también literatura. Desde todos los ámbitos, desde la persona con autismo, la familia de las personas con autismo. En fin, de verdad fue una primera iniciativa hermosa que se tuvo que, ya ahí se quedó, porque no podíamos, teníamos que sobrevivir como organización. Y me gustaría mencionar que desde lo laboral y este espacio que es la cultura y el arte, nosotros hemos tenido la fortuna de contar con la apertura maravillosa de algunos museos. El Museo Nacional de la Acuarela, de la Ciudad de México, que es una belleza, nos abrió sus puertas. Y entonces sí, ahí trabaja uno de nuestros muchachos, de los fundadores de Domus, y él es uno de los jardineros del museo. Estamos en la biblioteca IBI. También hemos desarrollado proyectos en conjunto, desde participación, nos han capacitado a una de nuestras usuarias. Uno de nuestros jóvenes daba pláticas sobre la cultura griega, porque pues así son las personas con autismo, con estos intereses tan específicos y tan particulares que los hace brillantes en algunas cosas y muy complejos en otras, ¿no? Muy difíciles de ajustarse en otros ambientes. En fin, ¿qué hicimos? De todo, desde bajar sueldos, desde reducir personal, y eso tuvo implicaciones muy tristes y dolorosas y económicas, y desde todos los aspectos. Que también hicimos fue
pues usar la tecnología, y entonces descubrimos que existía la capacitación en línea, que podíamos dar cursos, y lo más interesante es que pudimos atender a la población con autismo como Dios nos daba a entender, nos metimos a sus casas, pero sin duda esta parte del arte se quedó como en un paréntesis, en una burbuja, y pues la estamos retomando. El museo, este museo y otro museo, el Museo Caluz, este es más reciente, nos está abriendo las puertas también para inclusión laboral de personas con autismo. Entonces, yo creo que el arte es un tema transversal. La población con autismo tiene una gran habilidad y es una fortaleza de su capacidad visual. Entonces, a través de la expresión visual es que pueden comunicarse. Entonces, hemos caminado por ahí, pero simplemente se ríen un poco toda mi gente porque siempre digo, es que venimos de una pandemia y sobrevivimos, porque sí lo siento así, sobrevivimos a una pandemia en lo personal, en lo familiar, en lo institucional, y aquí estamos, y hoy estamos muy bien. La verdad es que aprendimos mucho de nosotros mismos y muchas fortalezas de nosotros. Muchas gracias, Judith. Sí, justamente como dices, ha sido todo un crecimiento, un sobrevivir realmente a la pandemia en todos los sentidos, pero qué bueno que sigamos trabajando en favor de las personas con discapacidad, que son quienes más nos necesitan en estos momentos, porque fueron, como tú dices, las personas que fueron olvidadas durante la pandemia en todos los sentidos. Totalmente. Entonces, bueno, agradecemos mucho el trabajo que hicieron y le damos la palabra a Taide para que igual nos cuente un poquito cómo fue con CONFE esta situación que, como bien dicen, todavía no termina, ahí seguimos todavía. Pues seguimos reinventándonos, que yo creo que es lo más interesante de lo que sucedió. Y como bien mencionaba Judith, pues sí, o sea, lo que es el sistema educativo, en verdad, sí no dio respuesta, porque incluso para los chavitos con discapacidad que estaban incluidos, pues no había ninguna manera de que hubiera cómo alcanzar lo que se estaba implementando tanto en televisión como en línea, como en los medios que se hicieron, ¿no? Y aquí en CONFE lo que hicimos fue así, como todos nos tocó, yo creo que es empezar desde, ¿y qué hacemos? Arranca con lo que puedas y lo antes posible, porque también era bien importante, yo creo que aquí la riqueza de las actividades que hayamos realizado todas las organizaciones asertivas en el sentido de que fueron un apoyo, ¿no? En el sentido de ver que necesitabas continuar con una rutina, continuar con una motivación, continuar con una forma y actividades. Entonces, pues pasamos con todo lo que tiene que ver con las clases en línea, y con eso, tanto las clases de baile que se dan, que es, yo creo que el arte aquí tuvo también una parte importantísima, ¿no? Aquí que tenemos a Karina de danza, es también todo lo que estas actividades nos permitieron, porque al fin y al cabo es una forma de expresarnos, ¿no? Entonces, el hecho de estar con esta incertidumbre, con este cambio, esta posibilidad de expresión a través de alguna de las formas artísticas, claro que nos ayudaban en nuestra casa en pintar, en dibujar, en realizar alguna actividad, y pues fue promover para que los cursos en línea, todas las clases, también lo que es danza, deporte, las actividades que se realizan para expresión, pues se pasaron a línea. Y en línea ahí lo que encontramos de repente es situaciones que se tenía la computadora o el teléfono, y pues de repente es que tu hermano tiene que tomar las clases, y después a la persona con discapacidad, en donde equiparación de oportunidades, ¿no? Entonces aquí yo creo que son dos puntos principalmente los centraría. Uno fue lo que es este descubrimiento, porque también descubrimos posibilidades a lo mejor que no habíamos dado a personas por pensar que la tecnología, ¿cómo le vamos a entrar? A nosotros, yo creo que a cualquiera, ¿no? Con discapacidad o sin ella, de repente fue entrar pues tengo que aprender, y lo logramos, ¿no? Entonces yo creo que ese descubrimiento de
de habilidades, de transformarnos, de adaptarnos, fue bien importante y nos los dio este momento. Pero también creo que por otra parte abre una brecha muy grande, porque al fin y al cabo siempre habremos algunas personas que tenemos mayores habilidades para lo tecnológico, mayores habilidades para poder estar desde nuestra casa o incluso hablemos de home office, ¿no? Hay personas que tenemos mayores habilidades, hay personas que necesitamos o requerimos asistir a un centro de trabajo, a una inclusión, o que nuestro trabajo mismo tiene que ser desarrollado en los espacios laborales. Entonces, yo creo que esta brecha que se abre se dio, y a lo mejor regreso a lo de educación que mencionaba Judith, en donde tenemos que equiparar oportunidad. Y con eso es cuando empezamos a ver un diseño universal en donde incluimos a la mayoría, no el hacerlo para personas con discapacidad, ¿no? Sino ver de qué manera damos opciones a todas las personas para poder transitar en este mundo de desarrollo, en este mundo que nos implica una parte de pertenencia. Y la pertenencia muchas veces, si no es física, es muy difícil tenerla, ¿no? Una pertenencia en línea, por más que querramos, no es la misma calidez de una pertenencia. El ver una danza, el tomar una clase de danza, no es lo mismo lo que es la parte presencial que la parte virtual. Entonces, es verlo hasta dónde nos da una brecha hacia lo que es personas con discapacidad o con mayores posibilidades del uso de la tecnología, y hasta dónde podemos implementar nuevas cosas para lograr con el diseño universal la inclusión de todos. Tienes toda la razón, Taide, muchísimas gracias. Antes de cederle la palabra a Nadia para pasar a la tercera pregunta, quiero leerles un poquito los comentarios. Tenemos 25 personas en este momento conectadas directamente en YouTube con nosotros, entonces eso nos da mucho gusto. Y bueno, les comento, nos dicen aquí, Pati Priego, que va a estar mañana con nosotros de Taller Fotógrafo Viajero, nos dice, felicidades por la iniciativa de formación de formadores y al proyecto La Corazonada Visual. Ojalá se comparta después un directorio de los ponentes, claro que sí, lo vamos a platicar y por supuesto se los hacemos llegar para que entren en contacto, en sinergia y veamos qué más podemos ir haciendo. Lorena Hernández Ventura nos dice, excelente tema, es bueno conocer los proyectos que se están promoviendo a favor de las personas con discapacidad. Saludos desde la visión del silencio. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. Está también con nosotros Melissa Chacón. Paulina Roldán nos dice, maravillosas iniciativas, en verdad, ya vamos sumándonos más. Una de las grandes virtudes del ser humano es la adaptación. Hagamos buen uso de esta herramienta. Perla Córdoba nos dice, qué aportaciones tan valiosas y proyectos interesantes para ampliar la visión y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Saludos desde el CECATI de la especialidad en atención a personas con discapacidad. Jacqueline nos dice, gracias por ser incluyentes. Y aquí nos pide Pati, si nos puedes compartir, Marco, la dirección de Cafetería Resiliente, por favor. Estamos dentro de Cine Morelos, es una avenida Morelos 188, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos. Es un espacio como muy conocido allá en Cuernavaca. Bueno, aquí en Cuernavaca más bien. Perfecto, muchas gracias, Pati. Ahí está el dato. De todas maneras, les vamos a dejar para más adelante el contacto con los chicos. Y bueno, en este momento entonces le cedo la palabra a mi compañera Nadia para trabajar la tercera pregunta. Adelante, Nadia. Gracias, Ana Laura. Bueno, pues ya escuchamos las acciones que hicieron durante pandemia, pero actualmente, ¿cuáles son las estrategias que están realizando? ¿Nos podrías decir, Taide, regresamos contigo, cuáles son las estrategias que CONFE está realizando actualmente? Bueno, en el aspecto cultural y a lo mejor hablando directamente de esto, aprovecho para invitarlas. El 1, 2 y 3 de diciembre es el 10º Festival Arte Zacatecas y es un festival incluyente en donde lleva ya su 10ª
digamos que visión, que qué sucedió en pandemia, lo que es Arte Mérida o Arte Yucatán, que es una jornada cultural que se tuvo, y lo que es Zacatecas, pues se pasó a hacer virtual, ¿no? Todos lo que hicieron fue aportar videos, aportar alguna manera para tenerlas virtualmente, y ahorita el 1, 2 y 3 también se transmitirá a través bueno, del Facebook, de las páginas de Confe, y creo que son de las acciones que se mantienen, en donde por una parte es seguir promoviendo todo este cambio cultural. Hay muchísimos retos, es a través de la sensibilización, pero una sensibilización que va dirigida hacia resaltar las capacidades de las personas. Y trabajar en inclusión, como lo vemos en Confe, tiene que ver justamente en que la inclusión es cuando si tenemos alguna discapacidad, en cualquier espacio nos sentimos maravillosamente bien. Y a lo mejor lo digo y suena de dientes hacia afuera, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos en un lugar en donde se habla de inclusión, en donde se promueve la inclusión, sin embargo no se tienen los apoyos para todas las personas que asistimos? Y cuando digo apoyo no es asistencia, es simplemente que el entorno tenga estos apoyos, ¿no? Cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual, podemos mencionar muy importante todo lo que tiene que ver con escuchar a la persona con discapacidad, saber que todos tenemos diferentes intereses, diferentes medios, y es cómo logramos una inclusión laboral escuchando al individuo y buscando que ese trabajo sea el adecuado para el perfil de la persona, pero para el perfil de la persona por ser persona y no para un perfil que se caracterice por una discapacidad. Y aquí es cómo lo logramos, es trabajando con inclusión, y creo que esos son los retos que tenemos. El hablar de inclusión, que no es, ay, vente para acá y aquí vemos cómo le hacemos, y como para que digan que soy súper incluyente, ¿no? ¿Cuántos hemos visto que de repente dicen soy muy incluyente porque dejo que ingresen o permito el ingreso a tal lugar, ¿no? Y dices, sí, pero el chiste es que se puedan desarrollar las actividades donde en realidad esté con todo tipo de personas a mi alrededor y me sienta, como lo mencioné, maravillosamente bien junto a ese grupo de individuos desconocidos. Gracias. Muchas gracias, Taide. Y bueno, pues la misma pregunta dirigida a Cafetería Resiliente. Marco Antonio, ¿nos podrías decir cuál es la situación actual que están realizando ustedes? Bueno, actualmente las cosas ya llegaron a un punto de sostenibilidad. Nosotros empezamos ofreciendo 9 vacantes para personas con discapacidad intelectual o auditiva. En este momento hay 24 personas vinculadas a los espacios de Resiliente. Pudimos abrir 2 espacios más de cafetería aquí mismo en Morelos, y ahora estamos sosteniendo el tema de la diversificación de alguna manera, dando capacitaciones a empresas o instituciones en diferentes temas que tengan que ver con inclusión, y pues bueno, también capacitaciones a otras organizaciones que quieren abrir espacios de cafetería, por ejemplo, para la Asociación de Sordos de Honduras, que a través de la Universidad Autónoma de Honduras están intentando replicar el modelo que les permita tener una cafetería de inclusión para personas con discapacidad auditiva. Y pues bueno, actualmente yo creo que a Proyecto Resiliente está llegando a un punto en donde está saliendo de toda la crisis que les conté en el anterior comentario, para poder tener ahora sí ya una perspectiva mucho más sólida hacia futuro, y buscamos definitivamente poder crecer para poder también sostener uno, digamos, como modelo que queremos implementar, es que no necesariamente seremos cafeterías, sino más bien nos vamos a acomodar a los aprendizajes que las comunidades con personas con discapacidad han tenido en Morelos. Por ejemplo, en el caso de los centros de atención múltiple, uno en específico que están desarrollando temas de panadería desde hace mucho tiempo, entonces lo acompañaremos con espacios laborales reales que puedan vincular a las personas para que una vez saliendo
de estos centros laborales puedan tener una oportunidad laboral. Entonces, de alguna u otra forma, lo que estamos intentando hacer justamente es crecer de alguna manera. Muchas gracias por esto que nos comentas. Y bueno, pues Ernesto, desde allá, ¿nos podrías decir cuál es la situación actual que están realizando ustedes? Sí, ahora sí. Bueno, voy a tomar un tiempito porque yo no expliqué como un poco el contexto pandémico y a nosotros nos pasó el efecto inverso. La pandemia fue algo que hizo implosión y entonces 2021 y 2022 fue un año muy cargado de cosas. Justamente retomar la virtualidad y hacer exposiciones. En el 2021 Costa Rica cumplió 200 años de independencia y nosotros teníamos la primera exposición que queríamos hacer era presencial, tuvimos que recurrir a la virtualidad y recurrir a los elementos de la virtualidad que nos permitan accesibilidad. Algo logramos hacerlo, pero este año decidimos hacerlo presencial. Y eso va como a la situación actual. Nosotros justamente estamos en dos ejes. Realmente el programa en este momento tiene lo que es el cierre de esta exposición que tenemos, porque normalmente el programa se va nutriendo precisamente incluso de las mismas ventas que realizan propiamente las obras de los artistas, pero además el tema de las capacitaciones a diferentes entes sobre temas de accesibilidad, de inclusividad, de legislación, particularmente aquí tenemos lo que es la Política Nacional de Derechos Culturales, que es una herramienta que desde el Ministerio de Cultura se plantea para que los entes gubernamentales y no gubernamentales puedan tener un eje en cómo seguir estas líneas. Y uno de sus ejes era el disfrute de los derechos culturales en diversidad, es uno de los ejes a los que nosotros nos apegamos, además de que como programa, desde hace 2 años, nos acogimos a 2 objetivos de desarrollo sostenible al 2030, uno que es educación de calidad y el segundo que es reducción de las desigualdades. Entonces, dentro de esos 2 ejes, dentro de esos 2 objetivos de desarrollo sostenible, nosotros lo que estamos haciendo es estableciendo herramientas para seguir capacitando artesanos. Ahorita vamos a empezar a capacitar una red de artesanos con discapacidad y a brindarle acompañamiento a una asociación de padres de personas con discapacidad. Entonces, esto porque precisamente es una asociación muy particular, de muy pocas asociaciones de artesanos con discapacidad. Entonces, estamos entrando en esa vertiente de capacitar a los artesanos en nuevas herramientas de proyección para las economías solidarias, porque lo que nos interesa son economías donde realmente los artesanos o los artistas ganan el porcentaje mayoritario de todo el producto resultante. Y bueno, además de mantener nuestro programa de exposiciones, estamos justamente mañana, terminamos hacemos el cierre de esta primera exposición profesional de artistas con discapacidad en Costa Rica. Y bueno, ya estamos haciendo pilas porque tenemos capacitaciones con Procter & Gamble y otras empresas para el próximo año retomar nuestro programa de exposiciones. Nosotros hacemos más o menos 3 o 4 exposiciones por año, individuales o colectivas, dependiendo de la producción de los artistas. Y pues en eso estamos ahorita, respirando, tomando calma y aire para poder cerrar el año como tiene que ser. Felicidades por lo que han realizado y qué bueno, ojalá nos puedas enviar algunas imágenes antes Claro de que sí, terminar. claro que y sí, bueno, con mucho pues gusto. la misma pregunta en su situación actual, Judith, ¿cómo se está llevando con Domus en este momento? Pues en esta resiliencia que tuvimos, nosotros apostamos desde antes por la inclusión. Lo que nosotros y retomamos, porque como se suspendió todo, nosotros hemos establecido vínculos y alianzas muy importantes con ciertas instancias.
Una de ellas es la Biblioteca IBI, con quien trabajamos, aparte somos cercanos físicamente, entonces es increíble porque es un espacio cultural hermoso, el edificio es increíble y entonces pues, nuestros chavos están ahí, es como su segundo jardín, ¿no? Y pues estamos ahí todas las semanas participando con ellos. También trabajamos muy de la mano con el MAP, el Museo de Arte Popular, y tenemos un programa anual en donde tenemos cada determinada fecha la participación de nuestros jóvenes y niños, ahí también van a trabajar cuestiones de artesanía con distintas técnicas y es un poco más la cuestión de desarrollar esta beta, ¿no? Que esta parte de la creatividad, del arte desde cualquier ámbito, porque particularmente algunos de nuestros chavos, de nuestros jóvenes, tienen habilidades sobresalientes, que ellos lo traen. En realidad tienen esta capacidad impresionante, algunos en la música, otros en la parte plástica y otros en la parte, menos en la parte de danza. Esto como que no se da tanto, pero sí lo visual. Te necesitamos, Karina. Te voy a invitar a ver qué hacemos juntas, porque eso es lo que hemos hecho. Nosotros, ha sido para nosotros muy difícil crear espacios únicos, porque nuestro programa es un programa muy amplio que abarca muchos aspectos educativos, atención a la salud, atención a las familias, atención desde bebés en atención temprana hasta la inclusión laboral. Entonces, esta cuestión del arte es una parte importante, una parte adicional, pero no es nuestro único foco de atención. Entonces, creo que es interesante compartir esto y es estas alianzas que hemos hecho con el Museo de la Acuarela, con el Museo del MAP, de verdad ha sido súper consistente y tenemos nuestro calendario anual, ya sabemos que nos toca ir, los chavos van, hacen sus máscaras, hacen estos alebrijes, han hecho de todo increíble, ha sido muy enriquecedor. Y nuestro taller de arte se reabre el año que entra, pero nos ha costado mucho esfuerzo porque sí teníamos que ver cómo le hacemos para sobrevivir, qué tenemos que apagar un ratito y hemos ido como reabriendo y reabriendo. Nunca cerramos, siempre seguimos dando servicios, pero todo era en chiquito, de a poquito, sin contaminarnos, sin enfermarnos, en fin. Pero el próximo año con miras a reabrir esto y poder ofrecer este espacio también de desarrollo para nuestra población. Básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, Judith. Y bueno, pues por último, en esta ronda, Karina de Expreso Danza, ¿nos podrías comentar la situación actual que están realizando? Y bueno, esperamos esto que nos vas a indicar. Muchas gracias Nadia. Pues yo también aprovecho el comercial. El día de mañana nosotros vamos a estar inaugurando un nuevo centro cultural en Tlalpan que se llama Congreso 20. Vamos a bailar nosotros a la 1:30, si gustan asistir, vamos a hacer un programa largo. Y bueno, pues espero agrade muchísimo. Y también el 2 de diciembre vamos a estar por parte de Red de Museos, que de verdad es un honor ser parte de ustedes y muchísimas gracias por tantas oportunidades que nos han dado. Vamos a estar en el Museo de El Carmen el 2 de diciembre a las 3 de la tarde. Es un espacio hermoso, muy, muy bonito. Y pues bueno, también vamos a estar con el mismo programa. Por los que se los pierdan el 26, pueden ir el 2. Y bueno, pues nosotros también seguimos. También nos vamos a ir a Tuxtla Gutiérrez. Hay una compañía de danza inclusiva en la cual vamos a participar nosotros. Y bueno, también tenemos aportaciones con el Diplomado de Censo Danza Terapia C. Hacemos muchos enlaces. De hecho, a nosotros nos gusta mucho sumar, porque creo que también dentro de esta búsqueda de la inclusión, el empezar a sumar ayuda y aporta no nada más a nosotros como compañía, sino a las personas a las que estamos sumándonos. Y entonces hacemos, como bien dicen, una red en la que impulsa y desarrolla. Y solo así, solo haciendo ruido, solo moviéndonos, solo sumando, es que vamos a involucrar a la sociedad a hacerse más inclusivo y a entender qué es un espacio inclusivo, cómo es un espacio inclusivo, porque nos ha tocado de pronto en algunos eventos, algunas funciones, que dejamos ese granito en los que de pronto dicen, bueno,
ya vamos a poner también una rampa en el escenario, ¿no? Porque a lo mejor nada más piensan en el público, ¿no? En butacas, ¿no? En poner rampas para las butacas, pero ya empiezan a pensar en rampas para los camerinos, rampas para el escenario, ¿no? Entonces, ese granito de arena es bastante mejor y es esto, no es a partir de reclamar o ponernos intensos, decir, pónganos una rampa, sino más bien el que ellos solitos se dan cuenta de lo que está pasando y cómo podemos comenzar a promoverlo. Entonces, lo que se viene para Expreso Dance Express también es comenzar a vislumbrarnos como una compañía de danza. Si bien en este momento nos gusta mucho levantar la bandera de la inclusión, nos empezamos también a abrir puertas en otros, estuvimos en el Día Internacional de la Danza en el Centro Cultural Universitario como compañía de danza. Es la primera vez que nos presentamos como compañía de danza y no le agregan el inclusión. Entonces, esa es como una de las partes que queremos. Y pues bueno, ahí luego nos vamos a Costa Rica, a Morelos, a la Escuela de Judías, a Zacatecas, pues bueno, estaríamos increíbles y somos materia dispuesta. Así que a seguir sumando y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios antes de pasar con Ana Laura. Paulina Roldán nos dice que para Karina Solís, me gustaría ponerme en contacto contigo. Yo soy psicóloga en formación y danzaterapeuta. Entre otras cosas, pienso que podríamos colaborar de alguna manera bonita y valiosa. Michelle Sarabia, ¿podrías compartir en sus redes los eventos que se llevarán a cabo en sus entidades? El colectivo de PCD, queremos compartir y cómo se participan las acciones en PCD. Bueno, te comento que tenemos el Facebook, aquí en el Facebook, y se pueden subir sus actividades, y aparte los museos, bueno, el Facebook siempre está activo y tenemos muchas actividades de todos los museos, obviamente de la red. Bueno, gracias Ana Laura, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nadia. También aprovechando de una buena vez, a Ernesto le pregunta a Pati Priego si hay manera de conocer la exposición de manera virtual. No sé si la tengas en algún sitio, en Facebook, o que nos puedas compartir dónde la puede ver la gente. Y aprovechando que ya está aquí Karina del Museo del Carmen, nos saludan, el Museo del Carmen les saluda y les felicita por este 6º coloquio de discapacidad de acceso a la cultura. Gracias por su gran esfuerzo y trabajo. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que los museos estén aquí con nosotros, las instituciones con las que estamos creando sinergia y estos nuevos trabajos. Y sí, justamente un poquito la idea de este coloquio es que hagan entre ustedes estos enlaces, que puedan a lo mejor los de fotógrafo viajero ir a exponer a Cafetería Resiliente, que Karina pueda estar con Judith colaborando, que Taida, así como nos invita al Congreso en Zacatecas, a estar presente, a lo mejor que más adelante podamos como colectivo o como grupos presentarnos de manera virtual en algunas instituciones. Con Costa Rica es un poquito más complicado, pero siempre estamos dispuestas a dar charlas y talleres en línea, entonces nosotras estamos más que materia dispuesta para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos hasta ahí y finalmente vamos a pasar a la última de las preguntas, que es, ¿qué plantean a futuro? ¿Qué final de 2022 y 2023 tienen ustedes en mente? ¿Qué les gustaría que se siga desarrollando en sus proyectos? ¿Qué les gustaría que la gente sepa de esto que están ustedes planeando para el futuro, ¿no? Y en este caso vamos a empezar primero con Judith. Por favor, compártenos qué planes tiene Domus en estas fechas próximas. Tenemos un proyecto bien interesante. Nos hemos enfrentado a esta, como en todo, desde la parte educativa, en la parte de inclusión, en todo lo que hemos hecho, nos enfrentamos a que hay gente muy buena, experta en otras cosas, ¿no? En la parte sensorial y todo, pero no son expertos en autismo. Entonces, Domus siempre ha tenido que agarrar a estos expertos que saben hacer lo suyo y los formamos y los capacitamos en la parte que necesitamos, ¿no? Y justamente vamos a lanzar en el primer trimestre del próximo año una iniciativa de formar a talleristas de artes plásticas, que podamos ofrecerles de forma gratuita
una formación y capacitación para intervención con población con discapacidad, predominantemente autismo y discapacidad intelectual, ¿no? Que esa es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Entonces, invitar a artistas plásticos, estudiantes de las carreras de artes plásticas, a que acudan a Domus, nos busquen. Vamos a lanzarlo por ahí de finales de enero, ya la convocatoria. Y nosotros lo que queremos es formarlos, capacitarlos y de ahí sacar algunos que puedan integrarse a nuestro equipo de colaboradores para nuestro propio taller, porque pues no tenemos en este momento. Perdimos muchas cosas en el camino y en la pandemia, y entre ellos perdimos a nuestra tallerista, que era excelente. Entonces, pues queremos, pero nos damos cuenta de esto, a lo mejor hay gente que sabe hacer esto, que esa es su especialidad, pero que no sabe cómo enseñar a personas con este tipo de discapacidades. Entonces creemos que esta iniciativa puede abrir oportunidades para nuestra población, nuestros usuarios, y por supuesto para mucha gente que se dedica a esto y que tiene estos talentos y que pudiera interesarse en trabajar con nuestra población. Básicamente. Excelente. Y por supuesto, capacitación, mucha capacitación para maestros y para papás, en línea y presencial. Gracias. Excelente, Judith. Por supuesto, sabes que cuentas con los canales de difusión de la red de museos para hacerle llegar a la población en general y para familiares justamente de personas con discapacidad, todas estas capacitaciones. Entonces, adelante. De hecho, y aquí ya nos están preguntando si los podemos pasar el contacto de Judith y que cómo establecen contacto contigo. Entonces, bueno, ahorita al final les vamos a dar unos momentitos para que ustedes den sus datos de contacto, para que toda la gente interesada, bueno, los contacte en directo. Y bueno, ahora entonces vamos a pasar con Karina. Cari, cuéntanos, ya nos dijiste ahorita lo inmediato, pero cuéntanos un poquito más de qué tienen planeado a futuro. Muchas gracias. Pues sí, nosotros queremos también dejar como una pequeña semillita que esperemos crezca más, porque si bien estamos implementando la parte discapacidad, inclusión, creo que también estamos dejando un poquito al lado el tema cultura, ¿no? Que de pronto también es un poco castigado, ¿no? Que de pronto siempre se deja al final, siempre se deja atrás, siempre se vislumbra los apoyos económicos, las gestiones, la difusión hacia otros sectores, y el plano cultural siempre queda como, bueno, eso después. Entonces, pues también queremos justamente comenzar a buscar alternativas y opciones para que ese después no exista, que se descubra y se entienda que a partir de la cultura no solo apoyamos en muchos programas y en muchas aportaciones de colectivos, se ha hablado como por ejemplo la cultura en poblaciones de riesgo hacia la delincuencia o la drogadicción, ¿no? Y que por supuesto que apoyan e impulsan infancia también, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad. Y entonces podemos entonces descubrir que realmente es un pilar muy importante para que nosotros seamos una sociedad sana, que seamos una sociedad que sea sensible. Y una sociedad sensible puede entender su entorno y así poder ser más empáticos, más sociables, y de a lo mejor se puede empezar a dejar a un lado este tema de las segregaciones, de los juicios, de la cero tolerancia a las opiniones externas, ¿no? Entonces, todo es un crescendo, si vamos justamente impulsando estas aportaciones culturales, que obvio, pues yo desde la danza lo hablo, pero nosotros también estamos agregando dentro de las cuestiones de Express o Danza Express a artistas plásticos, a pintores, escultores, fotógrafos, poetas, ¿no? Que si de pronto llegamos a un museo, llegamos a un escenario y nos comparten y nos dicen, y va a haber esto, pero no sabemos cómo hacer un opening. Ay, tenemos un pintor, ahí tenemos un poeta, o incluso nosotros no podemos, pero hay un poeta, hay un pintor, ¿no? O sea, como, sí, la danza es súper importante y la danza pues es lo que nos dedicamos, pero el arte en general aporta a que la sociedad pueda ser mucho más inclusiva, no nada más con este sector vulnerable que es la discapacidad, sino con todos los sectores vulnerables y con toda la sociedad en general, ¿no? Entonces, digamos que una de las visiones de Express Dance Express también es poder impulsar a la cultura mediante la sensibilización de captar la expresión como una fuga para poder desarrollar una sociedad mucho mejor.
Entonces, pues nada, seguimos adelante, seguimos buscando funciones en donde se pueda para poder plasmar todo eso, también talleres, conferencias, cursos, y pues lo que comentaba también al principio, el poder capitalizarnos un poco más para poder promover nuestras giras, para poder llevar nuestros proyectos a todo tipo de lugares, a todo el mundo, y así también sembrar diferentes semillas. Muchísimas gracias. Perfecto, Cari, muchas gracias. Pues esperemos que de los contactos que salgan podamos empezar a gestionar todos esos proyectos. Ahora vamos a escuchar a Taide, por favor, cuéntanos qué viene para CONFE, aparte del Festival de Zacatecas que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿qué tienen programado próximamente? Bueno, aquí me gustaría mencionar que es pues lo que serían actividades en relación a inclusión. Y cuando digo inclusión es la parte que lleva a lo laboral, inclusión en el educativa, ¿no? Es trabajar para lograr todo esto y para irlo promoviendo muchísimo más. Y es el posicionamiento que debe de tener el tema. Y aquí, por una parte muy importante, que creo que es donde lo que es el arte y la cultura es la visibilización de las personas con discapacidad ante la sociedad completa, para en realidad lograr un cambio cultural en la percepción hacia las personas con discapacidad, hacia todas las posibilidades que tenemos como personas con discapacidad en muchísimos ámbitos, ¿no? Pero creo que lo que es la parte artística puede ser una que resalte de una manera muy particular todo lo que son las posibilidades de cada uno de los individuos. Y aquí me permito decir de cada uno de los individuos, porque inclusión es eso. Inclusión no es decir para las personas con inclusión es el siguiente paso al que tenemos que llegar, que es cuando nos veamos todos como individuos únicos con muchas posibilidades. Y aquí una necesidad que yo no hablaría es lo que tiene que ver con el tema y en esta visibilización de la discapacidad que se debe de poner en nuestra agenda nacional. Y cuando digo en nuestra agenda nacional, se debe de resaltar, de poner en la agenda nacional, resaltando las capacidades de las personas. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se resalta es la discapacidad, es decir, los beneficios que se adquieren por parte de las políticas públicas, hablando en este momento, es lo que se tiene es una beca, que eso que resalta es, si tienes una discapacidad, tienes derecho a. Y yo creo que, y la inclusión va mucho más allá. Esa es una actividad para lograr equiparación de oportunidades. Sin embargo, el desarrollo con inclusión implica resaltar la capacidad de la persona. Y eso es lo que me encantará que logremos cambiar. Y reitero lo que mencioné a lo mejor en el bloque anterior, que es que la inclusión es cuando te sientes maravillosamente cómoda entre desconocidos. Y desconocidos sería, aquí tengo la posibilidad de conocer y conozco a algunos de los que están aquí, me encanta, estoy conociendo a nuevas personas. ¿Y qué sucede? Que este espacio en Zoom es inclusivo. ¿Por qué? Porque en verdad me siento maravillosamente bien de escucharlos, de ser parte con todo y que cada uno tiene sus enfoques y sus puntos de vista. Eso es inclusión, no separar a las personas. Entonces, ese creo que es un reto que tenemos como CONFE y como sociedad mexicana en lo particular. Muchas gracias, Taide. Qué gusto saber que se sientan apreciados, amados, que todos estamos incluidos en este espacio, en estos momentos, porque esa, al final del día, es la intención de la red. No por algo nuestro eslogan es trabajando por la inclusión. Justamente es lo que nosotros buscamos, que los recintos, los espacios culturales sean estos espacios donde las personas puedan venir sin importar su condición, su edad, su situación, todo, y que se sientan realmente acogidos y que puedan disfrutar del arte, que al final del día es un derecho universal
al que todos debemos tener acceso, ¿no? Entonces, gracias por ese comentario tan lindo. La verdad es que sí nos llena saber que se sienten ustedes cómodos, que están bien aquí con nosotros, y eso nos da en verdad mucho, mucho gusto. Vamos a pasar ahora a preguntarle a Ernesto, la Corazonada Visual, ¿qué planes tiene? Cuéntanos, exposiciones, ¿en qué van a trabajar? Bueno, primero gracias por incluir un costarricense en este panel, porque es bonito dialogar estas experiencias que no son tan comunes en este país y llevarlas afuera. Entonces, primero que todo, gracias por eso. Respondiendo a la pregunta de la exposición, vamos a hacer una visita guiada que se va a subir a la página de Facebook del proyecto. Entonces va a ser una visita guiada conmigo y con uno de los artistas con discapacidad visual, Abel Valerio, que es el que nos va a acompañar, para que pues sea mucho más integral. A Abel le gusta muchísimo explicar su proceso fotográfico, entonces es mucho más rico conocer de primera mano sus procesos. Bueno, son muchas cosas, aquí estaba haciendo una lista porque si no me pierdo. Bueno, lo primero es que mañana, para el cierre de nuestra exposición, vamos a tener el concierto del primer coro de personas ciegas en Costa Rica, que se llama Voces del Alma. Entonces, va a ser una presentación de concierto de cierre que se va a transmitir en vivo en el museo que nos está cogiendo ahorita, que es el Museo Calderón Guardia. Entonces ahí lo pueden buscar y nos pueden buscar en el proyecto también. Lo segundo es que, bueno, pues nosotros vamos a tener una exposición que esperamos ojalá se comparta de manera igualmente virtual. Es la primera vez que se hace una colaboración entre el colectivo de artistas y lo que es Filatelia. Entonces vamos a tener una colaboración por ahí. Lo tercero, nosotros estamos trabajando hace varios años, yo me dedico también a la investigación, entonces hicimos una investigación de mujeres artistas costarricenses, porque de pronto hemos considerado también desde el eje crítico que las mujeres artistas en la historia del arte han tenido un rol un poco invisibilizado, y nos dedicamos a hacer esa investigación y estamos trabajando en unas autobiografías para compartirlas ya con toda la gente. Eso en colaboración con el Museo de las Mujeres de Costa Rica. Y bueno, estamos trabajando en una memoria, porque nosotros tenemos ya casi 6, 7 años de estar trabajando. Pues queremos hacer una memoria de todo el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy. Y bueno, estamos precisamente, y me gusta mucho a lo que han llegado, porque nosotros trabajamos con artistas, no con artistas con discapacidad, trabajamos con artistas. Y es un proyecto de artistas, creadores, en donde cada uno tiene su lenguaje. Si tienen chance luego de ver la exposición, se van a dar cuenta, pero cada quien tiene su lenguaje. No queremos ser impositivos en cómo crear arte, eso no tiene sentido. Y nos enfocamos más bien en eso. Nosotros, alrededor de 3, 4 años por acá, hemos estado haciendo campañas precisamente para celebrar el Día de la Capacidad, porque en realidad capacidades tenemos todos. Todos somos capaces de muchas cosas. El año pasado tuvimos una campaña muy bonita. Este año esperamos ver cómo la replicamos, que fue el poder de poder. Entonces, el poder de poder lograr las cosas, cada uno tiene un poder. Entonces, hicimos una campaña que se llama El Poder de Poder. Este año, pues vamos a ver si lo logramos replicar. Y para lo que es 2, 3 de diciembre vamos a tener otro conversatorio en relación a las prácticas artísticas inclusivas. Eso es un conversatorio virtual, como para hacer un ejercicio reflexivo incluso en torno a esta misma exposición que viene cerrando, porque sí quisimos en esta exposición meter muchísimo el tema de etiquetas NFC, que son etiquetas que contienen información en audio. Quisimos meter muchísimos QRs, quisimos meter obras táctiles, quisimos meter realmente pinturas que huelen, obras que se pueden oler.
Entonces, realmente queremos hacer como eso, y tenemos pensado otra exposición, pero queremos ir poniéndole un poquito el freno porque son muchas cosas, pero muy contentos y muy felices de ver si logramos alianzas, ¿verdad? Esperemos que sí. Muchas gracias, Ernesto. Seguramente a ti te pasa igual que a nosotros. Una vez que estamos encarrerados en un proyecto, buscamos la manera de seguirle dando y de seguirle buscando, porque realmente estamos muy, muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Realmente disfrutamos esta labor que estamos haciendo. Entonces, bueno, muchas felicidades. El canal está abierto para si tienes banners de difusión, si quieres que les compartamos la información acá a las instituciones, a los museos. Adelante, estamos dispuestísimos a apoyarlos en ese sentido. Y bueno, finalmente, no, ¿de qué? Y finalmente, bueno, vamos a escuchar a Marco, ya nos contó un poquito que quiere, cómo va esta parte de los comedores de la escuela con la panadería, pero para cerrar, Marco, cuéntanos un poquito más qué más viene para Cafetería Resiliente. Ok, como sé que ya vamos cerrando, no quiero irme sin decirles que fue de verdad un privilegio escucharles, qué experiencia tienen. Ojalá de verdad, hablando de futuro, podamos participar juntos en algunas otras actividades. Eso nos encantaría seguramente a todos nosotros. Entonces, qué gusto y qué privilegio, en serio, ¿eh? Y bueno, en cuanto a futuro, pues yo creo que todo lo que pasó, todo este desastre del pasado, del COVID, nos ayudó justamente a entender qué es lo que queríamos o qué podíamos hacer en un futuro. Cuando colapsan dos de las cafeterías que de alguna forma estaban vinculadas a un proyecto social y una sola se hace cargo de todos, como era el comedor comunitario, un consultorio de atención psicológica y terapia de lenguaje a bajo costo, las becas estudiantiles, dijimos, bueno, si crecemos, crecen todos los programas que tenemos, ¿no? Crecen las diferentes esferas sociales en las que de alguna forma estamos participando. Entonces, nuestra intención definitivamente es crecer. Nosotros le llamamos crecer hacia los lados, porque en realidad no buscamos este crecimiento como de empresa de, no sé, de que siempre están viendo hacia arriba, ¿no? Como, abro más espacios, más sucursales, más cafeterías. No, crecer para nosotros hacia los lados es abrazar a otras iniciativas, abrazarnos juntos, otros proyectos sociales que también de alguna forma si interactuamos juntos podemos hacer que las cosas crezcan. Entonces, desde ese sentido, estamos buscando poder abrir otro espacio de cafetería, es una meta el siguiente año, en otro estado. Todavía eso no lo tenemos como tal cual ya definido, pero sí ya es un planteamiento hacia el siguiente año. Y bueno, el propio espacio de panadería que les contaba en el anterior bloque, y pues de alguna otra forma, pues sostener todo lo que hasta el momento hemos hecho. Estamos también por inaugurar un centro comunitario en Cuautla, y entonces, pues bueno, justamente de alguna forma también el futuro tendría que ver mucho con sostenibilidad. Todo lo que hemos trabajado en estos cuantos años, porque considero que es un proyecto muy joven, poderlo sostener, ¿no? Y después replicarlo. Entonces, más o menos esa es la misión a futuro. Perfecto, Marco, muchas gracias. Como pueden darse cuenta, todos estamos ya con la vista a futuro, de seguir creciendo, de crear enlaces, alianzas que nos permitan seguir creciendo. Les leo unos poquitos de los últimos comentarios que tenemos antes de pasar a que cada quien nos dé sus datos de contacto. Michelle del Libro Ciego nos dice, me gustaría comentar que el artista Shino Watabe siempre está en busca de espacios para mostrar su arte. Ella es de baja visión y sus cuadros son sensoriales. Agradecemos todos sus proyectos, entonces, bueno, si por ahí alguien tiene algún espacio, conoce, a lo mejor podemos enlazarla para que vaya allá a Cafetería Resiliente y tengamos, y sirve que los chicos de allá pueden tocar las obras, y eso estaría excelente. Luz Elena Sánchez nos dice, concuerdo con Karina, la cultura como factor protector y trabajar en contra de la discriminación. Las redes de colaboración son fundamentales, por ejemplo, en esta mesa, felicidades a todas y todos. También nos dice Luz Elena, fundamental la agenda y cambiar el enfoque de política pública. Gracias, Taide. Paulina Roldán nos dice, me llena el alma escucharles a todas y todos. Gracias por su compromiso y lucha. En el mismo camino vamos.
Y sí, en efecto, creo que todos tenemos la misma intención de mejorar la situación cultural, laboral, de servicios de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, la idea de este coloquio es justamente esa, abrir estos nuevos espacios, que las personas con discapacidad conozcan estos proyectos, que entre nosotros que trabajamos con personas con discapacidad conozcamos más de estos proyectos y podamos empezar a crear estas sinergias que nos permitan, bueno, pues en el país y en otros países, pues poder colaborar con todos ellos, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo su participación, pero antes de eso queremos pedirles a cada uno, por favor, que nos digan dónde los pueden encontrar, cómo los pueden buscar, para que pues la gente que esté interesada se ponga en contacto con ustedes. Y si no tienen inconveniente, vamos a empezar en orden formal. Taide, por favor, nos dan los datos de CONFE, dónde pueden contactarlos, por favor. Encantada, nosotros nos encontramos ubicados en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, como confederación tenemos organizaciones, o hay organizaciones que trabajan el tema en toda la República Mexicana. Para encontrarnos, yo les pediría, tenemos nuestro canal de YouTube que tiene la información directa, tiene todo lo que es las conferencias y todo lo que hemos dado, que es, o las redes, en redes están los próximos eventos o eventos que se están realizando, es Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, ahora sí que son todas, en confe-org. Eso en redes, ahí estamos en todo, y nuestra página que es confe.org, y encantados, ahí están los datos de teléfono, y encantados de escucharles. También están nuestros correos electrónicos, que si quieren, el mío es taide-buenfil@confe.org, y estaré encantada de escucharlos, de recibir cualquier propuesta, o con todos los panelistas, mil gracias, y encantado, ya estaremos en contacto para temas más específicos, y felicitar a la red de museos, de verdad, porque espacios como estos son valiosísimos y de verdad impulsan muchas otras cosas y motivan a nuevos cambios en otras de las áreas o en otros sectores de nuestro país. Muchísimas gracias. Mil gracias, Taide. Aquí le estamos poniendo en Facebook, en YouTube los correos para que se pongan directamente en contacto. Judith, por favor, danos tus datos de contacto. Gracias. Me uno al agradecimiento de Taide. De verdad, para nosotros la red de museos ha sido un espacio maravilloso, un acompañamiento maravilloso y muchas puertas abiertas que son oportunidades para nuestros chavos. Les doy algunos, bueno, obviamente también todas las redes sociales. Nuestra página web es www.institutodomus.org. Y ahí hay directorio, están todos los datos de todos los que estamos ahí. Están mis datos, pero es judith.baillard, que mi apellido ahí está escrito, muy complicadito, @institutodomus.org, y a los teléfonos 5555-639966, extensión 104, y WhatsApp 5561054363, como algo más directo. Cualquier cosa, la persona que le responda, pues pregunten por todo lo que comentamos aquí, pero estamos para atenderlos con mucho gusto. Gracias, y gracias a todos. Un honor estar en esta mesa y en este coloquio. Muchas gracias, Judith. Gracias, la verdad es que sí nos honra mucho que estén con nosotros estos 9 años de trabajo que ya tenemos, que finalmente se empiezan a reflejar y ya tenemos este impacto de alguna manera. Entonces, la verdad es que les agradecemos mucho. Vamos con Marco, por favor, los datos de contacto y cómo pueden establecer contacto con el proyecto Resiliente. Ok, nos pueden buscar por Facebook como Resiliente MX, lo repito nuevamente, es Resiliente MX, y en Instagram estamos como Resilient MX, y nuestro correo es dirección@proyectoresiliente.org. Estaremos encantados de recibir igual cualquier tipo de propuesta.
Perfecto, Marco, muchas gracias. Estoy segura que sí podremos llevar algunas exposiciones allá a su galería y será todo un hit para tener un poco de presencia ahí en Morelos, que no teníamos ningún contacto, pero ahora ya lo tenemos contigo. Karina, por favor, cuéntanos, danos las redes de contacto de Expreso, por favor. Muchísimas gracias, pues se encuentran a Expreso Danza Express en Facebook, así como Expreso Danza Express, en YouTube igual, Expreso Danza Express, y en Instagram, Expreso Danza Express Oficial, y pues me uno al amor que se está destilando en este chat, en este momento tan bonito. De muchísimas gracias a Red de Museos, muchísimas gracias a todos ustedes, al público también que se conectó y estuvo escuchando nuestras aportaciones, y pues un honor, un placer, y muchísimas gracias. Mil gracias, Cari. La verdad es que creo que todos estamos contentos con el resultado de esta sesión. Nos sentimos contentos y, como decía Taide, arropados y contentos todos. Y finalmente, Ernesto, compártenos por favor las redes de La Corazonada, por favor. Sí, no, muchas gracias de nuevo, muy contento. Con contactos nuevos, eso es muy bueno. Esperamos saber pronto cuando viajamos allá a hacer estrategias y alianzas. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook como La Corazonada Visual, nos pueden encontrar en Instagram como La Corazonada Visual, ¿vale? En Facebook salimos como Arte para Todos. Nos pueden escribir a lacorazonadavisual@fundaprogresi.org y nos pueden escribir también a lacorazonadavisual@gmail.com. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Funda Progresi con C de casa, porque es el Fundación para Progreso de Personas Ciegas, Funda Progresi, con C de casa. Entonces nos pueden escribir a ese correo. Con mucho gusto, cualquier colaboración, de verdad, estamos muy dispuestos, yo muy feliz, muy contento de conocerles, saludarles, comentarles un poquito de trayectoria. Uno de los artistas iba a estar justamente hoy, yo quería como invitarlo a dar unas palabras, no pudo, pues me disculpo, pero ahí les mandaremos un saludo en la visita guiada. Gracias a la Red de Museos también por hacer recepción de nuestra propuesta para este coloquio, y muy contento. Estamos de verdad a la orden y con muchas ganas de trabajar y aportarles desde aquí. Mil gracias, Ernesto. No, al contrario, gracias a ti por sumarte y mandarnos tu convocatoria, que nos ha abierto otro panorama de cómo está la situación de las personas con discapacidad en Costa Rica, que sabemos que en América es un tema que tiene varios años de atraso, pero pues que estamos trabajando justamente para mejorar estas condiciones. Y bueno, antes de cerrar, no queremos dejar pasar, comentarles que estamos a punto de iniciar nuestra 9ª jornada por la inclusión. Esta será del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Hasta ahora tenemos eventos en el Museo del Carmen, en el Museo de las Constituciones, en el Museo de Arte Popular y en el Museo de la Acuarela. Es hasta donde vamos en este momento. Esperamos todavía algunos recintos se sumen a participar con actividades. Si la gente no lo sabe, esta 9ª jornada o estas jornadas por la inclusión las hacemos en torno al 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, y pues les pedimos a los recintos del país, de la Ciudad de México, que pues que tengan alguna actividad relacionada para personas con discapacidad o de sensibilización. Entonces generalmente tenemos conciertos en lenguas de señas, pastorelas en lengua de señas, recorridos, conciertos, y entonces es el momento en el que justamente se ponen en contacto todas las organizaciones con las que trabajamos para crear esta sinergia y que se puedan presentar en los diferentes espacios. Entonces esperemos todavía poder sumar algunas otras actividades. Y bueno, aquí el Museo de las Constituciones nos da las gracias por estar en vivo. Les agradecemos que compartan este video para continuar promoviendo el trabajo que hacen organizaciones y colectivos desde la sociedad civil por la inclusión. Michelle nos invita a la marcha por los derechos humanos de las personas con discapacidad a las 10 de la mañana, el 3 de diciembre, en el Ángel de la Independencia.
Y Nancy Martínez nos dice, saludos, invito a todas las personas con discapacidad psicosocial a nuestros cursos psicoeducativos en salud mental, en Voz Pro Salud Mental AC en la Ciudad de México. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. No tenemos preguntas, solamente los comentarios del público. No sé si alguna de mis compañeras quiera comentar algo antes de hacer el cierre formal de esta sesión. Pues, Sí, bueno. Laura, Perdón. perdón. A mí me gustaría hacer una especie de listado de aportaciones que vine recogiendo con base en las conversaciones, ¿no? En lo que nos estaban compartiendo. Creo que, bueno, lo más común, digamos, o lo que se llega a ver, ¿no? Que tenemos, quienes estamos en museos, hemos recibido mayor apoyo es en la cuestión de formación de profesionales, ¿no? Les decía yo al principio, hay que pensar qué significan estas instituciones, qué significan las agrupaciones en términos sociales, ¿no? Que se dedican a la atención a personas con discapacidad y que han venido abriendo brecha, ¿no? ¿Cuál es la aportación social? Porque no nada más es esta, bueno, atendemos a un sector, sino eso significa y tiene impacto en economía, tiene impacto en educación, obviamente, y bueno, como es el caso del coloquio, pues tiene impacto en la cultura, ¿no? Entonces, creo que una de las más grandes aportaciones, más significativas, es la formación de profesionales, ¿sí? Más allá de la sensibilización, son quienes han estado abriendo brecha, nos están ayudando, nos están capacitando, además de cambiarnos la visión también, ¿no? De lo que es lo social. Lo que dice Taide definitivamente también para estas instituciones que tienen ya 40 años, pues ellas han venido cambiando la visión que se tiene tanto de la participación de las personas con discapacidad en la sociedad como de la relación de las personas sin una discapacidad con las personas con discapacidad. Entonces, no nada más es la cuestión de la visibilización, sino de ese impacto de transformación social. Yo creo que este es pues uno de los elementos más importantes de lo que nos están comentando. Otra cosa que me pareció fundamental es esta idea que nos hace patente Karina, que es la resignificación del cuerpo, ¿sí? La resignificación del espacio, ¿sí? La cultura, el arte, sea que utilicemos todo el cuerpo, sea que utilicemos, en realidad siempre utilizamos todo el cuerpo, porque para pintar pues está la mano y está toda una conexión, ¿no? Pero me refiero a esta idea de cómo vemos el cuerpo, nos los replantea. Entonces, replantea el espacio en relación al individuo, pero también a lo colectivo y a la producción. Lo que estaba diciendo, si un espacio como un teatro estaba pensando solo a las personas con discapacidad como posibles espectadores, y además posibles porque no es que estuviera integrando, sino entonces pongo la rampa y a lo mejor llegan, ¿no? Aquí se está empezando a introducir el punto de ser productores de cultura. No son receptores de cultura, son creadores ¿no? En todo caso del arte y enriquecedores de la cultura de un país, de una sociedad, de una ciudad, en fin. También son divulgadores, ¿no? Son divulgadoras de la cultura y del arte, y eso me parece pues fundamental. Contribuyen a la economía con esto que está, pues con el café resiliente, ¿no? Están generando, en vez de estar pensando en una economía de consumo en el sentido convencional, estamos pensando en una economía solidaria de intercambio. Y entonces, cuando se hace una economía solidaria de intercambio, como ha venido siendo pues también la red, lo que intercambiamos es experiencias, conocimientos, pues entonces nos podemos fortalecer y vamos todos de la mano, vamos subiendo. O sea, como decía, ¿no? Aquí Marco, si uno de los sectores o de estos grupos que estamos formando, el café, el proyecto, si uno crece, crecen todos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental rescatar y quedarnos con esta idea, que ese es el sentido de estos coloquios, ese compartir, ese intercambiar.
hacer una economía del saber, ¿no? En el que pues todos aprovechamos, todos aportamos, todas contribuimos y podemos ver a la cultura, creo yo, pues como un agente, por un lado, de desarrollo, obviamente personal, ¿no? Un agente de comunicación, de expresión, de vinculación, de integración, de inclusión, porque yo creo que son cosas que de repente también empezamos en las modas, decimos, no, ya nadie se integra, nada más es inclusión. No, hay una serie de procesos, ¿no? Cuando entendemos que todos formamos o todas formamos partes de un todo, nos vamos integrando, o sea, el todo tiene elementos que se integran. Cuando se borran, como bien dice Taide, como hemos venido diciendo, las diferencias, ¿no? Entonces se consolidan los vínculos, entonces vamos a ser todos iguales y ese es otro momento. Entonces hemos ido pasando de un reconocimiento de lo diverso, ahora tenemos que empezar a trabajar sobre lo que tenemos en común, lo que ahora sí que lo que nos hace humanos y humanas a todos los seres humanos. Tenemos que ver por las coincidencias. Muchísimas gracias. Yo pues les agradezco mucho. Ha sido muy enriquecedora esta experiencia de escucharlas y pues le dejo la palabra a Ana, a Nadia, que nos quieran compartir. Pues muy bonitas tus reflexiones. De hecho, totalmente acabas de decir todo lo que ellos nos acaban de comentar. Entonces, estas palabras, pues yo ya no puedo más que decir que felicito a cada uno por el impacto que han creado en la cultura y las aportaciones que ha hecho tanto en lo colectivo, las ONGs o lo individual, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, como nos comenta Alejandra, pues una vida totalmente incluyente, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Ya, Ale nos acaba de dar totalmente un discurso. Muchas gracias, Ale. Y bueno, Ana Laura, pues ya te dejo el micrófono y a todos muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Tienes razón, Nadia. Ale nos hizo un cierre perfecto de conclusiones. Y pues nada más invitarles a el día de mañana. Nuevamente iniciamos la segunda sesión a las 11 de la mañana. Mañana estará con nosotros Patti Priego de Taller Fotógrafo Viajero, Leticia Estrella González de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, Cristian Figueroa de Fundación Inclúyeme, Miriam Fernanda Cuellar de Inclusión Creativa, y Diana Alquicira y Gustavo Hernández Torres de Más Vida MX. Será la sesión que tenemos mañana con ellos. Si ustedes pueden acompañarnos vía YouTube o vía Facebook en la transmisión, se los agradecemos mucho. Y pues como bien comentábamos, pues que compartan este video, que le hagamos difusión, pues para que más gente sepa lo que estamos haciendo. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación, nos vamos contentos, nos vamos cálidos, nos vamos con cosas para pensar y con trabajo para realizar. Entonces, no nos queda otra más que desde la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad, darles las gracias por su participación, por su amable asistencia y recordarles que todos sus proyectos los podemos difundir a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Los vemos el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. También yo quisiera agradecer a Brenda Morán y a Centeos Mendoza, ¿no? La interpretación que han estado haciendo durante toda la sesión. Mil gracias. Muchísimas gracias a Indiscapacidad, Museo de las Constituciones de la UNAM, por el apoyo para la realización de esta primera sesión del sexto coloquio de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad y Cultura. Muchísimas gracias. Discapacidad y acceso a la cultura, perdón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya nos vamos, perdón, mañana no los puedo acompañar porque tengo trabajo, pero muchas gracias.